El fideicomiso no estoy muy seguro cómo se lo estén manejando, pero todo es mañosamente. Ahora, estas personas en nuestra póliza que tenemos derecho a la hora de nuestra muerte, ¿por qué no lo retiene tanto tiempo? Oiga, más de un año. Yo creo que no es justo. ¿Usted cree las pobres mujeres que se quedan desamparadas aguantarse un año, año y medio o hasta 2 años y esta persona reírse, burlarse, porque es una burla, junto con los del sindicato aquí de la sección 2, que ya no es sindicato, ya no hay sindicato, son de los que tiene Víctor Flores allí como centinelas para tenernos aquí aplastados? Esas personas del sindicato no son sindicalistas, son gente, digamos, halcones, son tipos de que nomás nosotros vamos a reclamar un derecho que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Y nos agreden, tratan de agredirlo a uno. Son personas que no quieren salir, se eternizaron, reciben un subsidio de aquel señor, pues no sé cuánto, ¿verdad? No quiero echar mentiras, pero reciben un subsidio, digamos, para tenernos aquí, digamos, pisoteados. Estas personas no les van a decir nada. Le van a decir como gente como nosotros que somos los perjudicados. Y las pobres viudas, que sí es cierto, deberían de pagarnos pues todavía un lapso de un mes, digamos, por medio del banco, ¿verdad? Su póliza que tenemos derecho, aquí la tienen. Pero no, ya se burlan de uno. Ya es justo, el señor presidente no hace nada, ya ni se acuerda que hubo ferrocarrileros, mucho menos el gobierno de Aguascalientes, que ese es otro tipo de política también, que ya no se acuerdan de Aguascalientes, que vivimos, que luchamos, que se engrandeció Aguascalientes por el talleres, éramos la economía de Aguascalientes, ya nos tienen olvidados, todo mundo, y nosotros que no hacemos nada nosotros mismos, pues ¿a dónde vamos a ir? Pero sí merecemos de que el gobierno nos eche un vistazo acá abajo y sí le digan a ese señor que tanto apoyo ha recibido de ellos, del gobierno me refiero, digamos, federal, digamos, de que se nos haga justicia y cuando menos esas viudas, que se les dé ese dinero que lo tienen merecido por sus muertitos. Según información, el señor Víctor Flores vino a informarles que para este faltante ya se tenía una resolución. ¿Cree usted que haya una resolución ya? Mire, personas como esta persona de Víctor Flores, mire, no le cree ni Dios. Te lo digo sinceramente. Como la política, así está este señor. Nomás imagínese usted, está agarrado, ¿cuántos años tiene usted, este señor, ahí en la política? ¿Cuánto le ha costado? Nomás imagínense lo que le ha costado. Tanto le ha costado que lo seguimos pagando nosotros, porque nos está rebajando de cuotas sindicales, que ya no existe ningún sindicato. Ningún sindicato ya existe. Y sin embargo esta persona está viviendo de nosotros por tontos nosotros, que todavía nos está rebajando cuotas sindicales sin haber sindicato y nada. Pues el reclamo de este ferrocarrilero, de este jubilado ferrocarrilero, él se atreve a decirlo, pero debe de ser el sentir de muchísimos jubilados que hay en Aguascalientes y que están sufriendo esa suerte de despojo. El señor no lo cita, muy poca gente sabe cuánto dinero se ha perdido. La danza de los millones que se están ahorita reclamando a nivel nacional al sindicato ferrocarrilero ronda como los 15,000 millones. En Aguascalientes andaríamos en 2,500 millones de pesos para liquidarle a las viudas de 2,798 rieleros que han muerto en el transcurso de la privatización del 93 para acá. Es decir, ya hace más de 20 años se esfumó el dinero y el señor Víctor Flores ha sido senador de la República, diputado federal, ha sido hombre del sistema, pero también un hombre del sistema panista. Si recordamos, fue el primer priista que en el 2000, cuando Vicente Fox llega a la presidencia sin ser del PRI, él va, le levanta el brazo. Se pone a las órdenes. Y se pone a las órdenes del nuevo presidente en un gesto, dijo él, de institucionalidad. Que ferrocarriles, ya no nacionales de México, ya los ferrocarriles privatizados por Carlos Salinas, estaban al servicio de México. Pero hoy lo que nos ocupa es este fideicomiso, un fideicomiso que llegó a manejar a más de 30,000, 40,000, 50,000 ferrocarrileros en proceso de jubilación. Hoy quedan 30,000 distribuidos en el país, 3,000 en Aguascalientes, pero no hay un solo peso de este fideicomiso, no obstante que llegó a acumular
una gran suma económica que obviamente se debe haber perdido en las campañas políticas de Víctor Flores, en los regalos. Es un hombre generoso. Recordemos que cuando fue diputado federal, una de las veces que fue diputado federal, a cada uno de los demás diputados, de los 500 diputados, les obsequió chamarras de piel de marca y de algunos de sus correligionarios, un centenario. Esos son los gustos que se da Víctor Flores, y este es el reclamo que veíamos en este trabajador ferrocarrilero ya jubilado. Es el reclamo justo que hacen. Hoy no hay ni para pagarle 50,000 pesos a las viudas, a los hijos, a los deudos de los ferrocarrileros que van falleciendo. Y hay una estadística bastante penosa. Mueren alrededor de 100 o 150 ferrocarrileros por mes ya jubilados en el país. No hay para pagarles. Ese es un planteamiento muy somero de lo que está ocurriendo, de un fraudazo, podemos llamarlo así, un gran fraude cometido con el dinero, con un fideicomiso que fue creado por los propios trabajadores. Claro. Cuando estamos hablando de un sector que por muchos años en nuestro país fue ese motor que permitió el crecimiento y desarrollo de nuestra nación, ¿no? Y escuchar a este hombre en el sondeo, de verdad, enchina la piel, porque sin duda sabemos que esta opinión y este sentir se multiplica por miles de familias en Aguascalientes, ¿no? Que no han recibido un peso y que luego del esfuerzo y el trabajo que se realizó por muchos años y que significó desarrollo para nuestro país, para el corazón de México en Aguascalientes, y que no se tenga respuesta por intereses personales que parecen una burla y que con todo el descaro del mundo siguen ahí enriqueciéndose ilícitamente, siguen poniendo en duda entonces la credibilidad de nuestras instituciones, y por eso mucha gente sigue sin creer en lo que pueda suceder, ¿no?, más adelante. Pues yo creo que el caso del señor de Víctor Félix Flores Morales es un caso más como muchos que desgraciadamente hay en nuestro país. Y son de estos casos que ya no quisiéramos verdaderamente hablar, porque estamos nosotros apostando a un nuevo México, a una nueva forma de hacer política, a un nuevo sindicalismo, que incluso los propios líderes sindicales lo han manifestado así. Y bueno, la verdad es que alrededor de este personaje se ha entretejido una historia entre fantasía y realidad, entre historias urbanas y realidad. Pero lo cierto es que lo que no es ficticio es la desaparición de esta cantidad que tú has hablado, Fer, y que indudablemente pues, está perjudicando la economía y el patrimonio de muchas viudas, de muchos ferrocarrileros, y la verdad es que da pena y da tristeza, y lo digo con todo respeto, por supuesto, ver cómo quienes fueron, como lo decía América, la base de una economía pujante basada en los ferrocarriles, y lo decía este señor, hoy prácticamente estén en el olvido, prácticamente estén olvidados. Los gobiernos anteriores federales nunca se preocuparon por ellos, al contrario, pareciera que el premio para el señor Flores pues fue una diputación, una senaduría, y pues seguimos a veces preguntándonos qué pasa, por qué se sigue fomentando, permitiendo este tipo de mal manejos en estos tipos de fideicomisos, porque bien lo decías, tengo entendido, y si la memoria no me falla, este fideicomiso se hizo por los trabajadores cuando se privatizó Ferrocarriles, y supuestamente este fideicomiso era justamente para seguir manteniendo los beneficios que en ese momento creo que eran muy buenos para los trabajadores del ferrocarril. Hay varias cosas, como la renovación del sindicalismo, ¿no? Esa oxigenación. Tenemos a Elvester en la cárcel. ¿Cómo no ha podido permear a un gremio histórico, un gremio, vamos, la revolución se hizo en los ferrocarriles, se ganó en los ferrocarriles, los que tenían, los que manejaban los ferrocarriles, eran los que llegaban a las plazas, las tomaban y los que ganaban. ¿Cómo es posible que un gremio histórico para este país y para Aguascalientes en particular, la base, lo decía este trabajador jubilado, la base de la economía de Aguascalientes,
fueron los ferrocarriles, el pilar de la economía. No hubo durante una buena época un pequeño negocio que no fuera proveedor, una familia que no tuviera un rielero en casa. Y sin embargo, hoy lo comentaba esa persona, lo comentas tú, un sector olvidado, defraudado, vilipendiado y empobrecido. Es lo que queda del gremio ferrocarrilero, las viudas, los hijos de los viejos ferrocarrileros. Existe una empresa privatizada que aquí opera, Ferromex, pero ya con contratos privados, ya bajo una nueva óptica de cómo se trabaja. Ya los ferrocarriles de carga, no de pasaje. No se ha vuelto a construir un solo kilómetro de vías nacionales en el territorio. Las carreteras crecieron hacia más de 100,000 kilómetros y hasta de cuota y de todo tipo. Y los ferrocarriles, si mal no recuerdo, siguen siendo entre 18,000 y 20,000 kilómetros de frontera a frontera, de costa a costa. Y muchos tramos mal cuidados, muchos tramos en olvido. ¿Cuántas veces cada semana oímos el descarrilamiento de la bestia, ¿no? Por ejemplo. Y por aquí han ocurrido también. Exactamente. Y que se vuelven instrumentos de inseguridad no más que otra cosa, ¿no? Totalmente. En nuestro país. Si eres olvido, bueno, ahora el capital humano que fue de ferrocarriles, lo que reclaman es, ¿dónde quedó nuestro dinero? ¿Dónde quedó la bolita, el fideicomiso? Vamos, ellos pasaron a ser parte del Seguro Social, se acabó el contrato colectivo con Ferronales, los que quisieron y tenían edad y pudieron, se contrataron con las nuevas empresas, pero ellos, con un sindicato que es muy interesante lo que dice esta persona, ¿cómo nos siguen cobrando una cuota sindical? Pues el sindicato ya no existe, Ferronales ya no existe, existe un conjunto de empresas grandes, privadas, pero que cada quien podría manejarse con un sindicato y hasta sin sindicato. Y sin embargo le están tumbando mucho dinero. Un tema de verdad que debe motivar a una intervención más directa de parte de la Federación, por supuesto. Sí, hay una queja última ante la PGR en contra de Víctor Flores, depositada la semana pasada aquí mismo en Aguascalientes, en la delegación PGR, por un grupo de jubilados que fueron a reclamar dónde quedó su dinero. Con todo el derecho del mundo. Y a mí me gustaría retomar lo que dijo Luis Antonio hace un momento, cuando se habla de este nuevo México, de este trabajo que se está haciendo de 2 años para acá para el crecimiento de nuestra nación, en donde se puedan ver los beneficios en las familias directamente de nuestro país, pero donde otra vez la corrupción es el punto focal de la discusión, ¿no? Donde no se puede avanzar, donde no se puede permear el beneficio, en este caso de todo este montón de familias en Aguascalientes y en México, por la corrupción, ¿no? Yo creo que sí debería de haber una línea de acción tajante para evitar en medida de lo posible estos poderíos que se van conformando. No puede ser que toda una estructura de este hombre, Víctor Flores, pueda más que las miles de familias y las necesidades que se tienen. Y que los compromisos políticos asumidos para sanear todo un sistema, ¿no? Y que curiosamente, desde hace algunos años para acá, Víctor Flores ha manejado un perfil relativamente bajo. Es decir, no aparece muy seguido haciendo declaraciones, no aparece muy seguido en televisión, pero digo, y cuando lo hace se aventa cada frase célebre del folclore mexicano que es digna de un diccionario. Pero la verdad es que yo hace un momento venía reflexionando ahorita que veníamos para acá, para el canal, y yo relacionaba este tema de los ferrocarriles con el informe del presidente Peña Nieto. Y yo pensaba, es que si las reformas deben de surtir efecto, o para que surtan efecto las reformas, yo creo que hay un tema que es fundamental. La transparencia en el manejo de la administración pública. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que transparentar muchas cosas para que las reformas puedan trabajar. Y una de ellas es el combate a la corrupción. ¿Sí? Es decir, cuando se transparente y que obligue a todos los demás entes a transparentar el manejo de sus finanzas, de sus recursos, a rendir cuentas, yo creo que muchas de estas reformas y muchas de esta cultura política que tenemos en nuestro país va a cambiar, porque insisto, no podemos seguir. Yo saqué un dato que no sé si sea todavía actual, pero lo bajé porque me llamó mucho la atención. Resulta que el señor Flores tiene 14,000 denuncias en la PGR. Y en 23 años. 14,000 denuncias. Y ni una. No pega ni una.
Y tiene 23 años de líder. Digo que también parece ya desvergonzado, ¿no? Que Y en creador de país- un grupo de choque, además. Sí, bueno, así se llegaba anteriormente a los liderazgos. A los del liderazgos, sector. ¿no? Y no todos. Pero el muchos. sector tuvo dirigentes sindicales importantes. Bueno, un aguascalentense, Luis Gómez Cepeda, que no solamente fue líder nacional del gremio, sino luego en Prenda fue director general de Ferronales y fue cuando más creció el sistema ferroviario. Ahora, también aquí yo creo que hay un problema histórico en el caso particular de los ferrocarrileros o del sindicato de los ferrocarriles, que la mayoría de los trabajadores eran analfabetas en aquellos años. Es decir, muchos de ellos no sabían leer ni escribir. A duras penas, bueno, escribían su nombre para cuestiones de la huella o de la firma. Pero también yo creo que es un sector en el cual no se fomentó mucho la superación personal de aquellos años. Digo, yo conozco... No eran los tiempos No en todavía, aquellos tiempos, ¿verdad? claros. Y yo creo que también históricamente ese es uno de los sectores productivos de nuestro país, pues desde entonces olvidado y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Y muy Con bien otras peleado. características, ¿no? Llegamos al momento de las conclusiones, América. Yo creo que es justo ya para nuestra nación en estos momentos históricos replantearnos la estructura política y la estructura de poderes en nuestro país para asegurarnos de que este tipo de situaciones que en algún momento se pudieron consolidar por las condiciones en las que prevalecía la sociedad en esa época, pues que ya no se permitan en este momento, ¿no? Están en juego el bienestar de miles de familias mexicanas y que no se puede tolerar. Si estamos hablando de un nuevo México, de un nuevo empuje, esto se tiene que atacar de raíz. Pues Tu conclusión, creo que América ha sido muy explícita y creo que abarcó muchas ideas. Yo me sumo a esta petición que hace América y lo que sí nada más agregaría es que no podemos seguir permitiendo dentro de nuestra esfera política, social, que se sigan presentando casos como estos. No podemos seguir olvidando a nuestros viejos, y lo digo con todo respeto, no podemos seguir olvidando a quienes fueron en su momento pilar importante. Yo nada más pregunto, ojalá esto no suceda dentro de algunos años en el sector, por ejemplo, automotriz, que a lo mejor va a ser más difícil, pero bueno, ¿qué tal si de aquí a 40 años los coches ya tienen otra característica y este sector que hoy está siendo punta y sostén importante de nuestra economía, Punta de una punta de lanza de una nueva, economía sí. nueva, que ojalá estos trabajadores no queden en el olvido, ¿sí? Y que efectivamente sigan siendo parte importante de este crecimiento. Y basta ya de estas historias, ya, creo que ya no lo merecemos. Un tema que conduce a muchas conclusiones. Una de ellas, pues, el saneamiento de la corrupción en un gremio histórico, pero sindicalmente podrido. Ese es uno. La recuperación del dinero de este sector también, que con esfuerzos juntó dinero, no para ellos, sino para cuando dejaran de trabajar o fallecieran, sus familias no quedaran en el desamparo. Una más es, ¿y qué trajo la privatización? Esto fue el resultado de la privatización de los ferrocarriles de México. Eso no fue lo que se contó en la era salinista, cuando se vanagloriaron de haber puesto punto final al sector rielero para abrir una nueva carretera. Se le llamó la carretera del desarrollo y del progreso, para juntar a las dos fronteras, la sur y la norte, y a las costas a través de carreteras seguras, modernas, que también ya vemos que ni son tan seguras ni son tan modernas.